Es momento de comenzar con la entrevista de esta mañana, 8 de marzo de 2021, y es para mí un gusto presentar a nuestra invitada de este día, precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer. A mi lado izquierdo se encuentra con nosotros en estudio Verónica Guerrero, quien es académica del Centro Universitario de la Costa Sur y nos va a hablar esta mañana sobre el movimiento feminista como un movimiento social, pero también político. Bienvenida. Hola, muy buenos días y un gusto que me hayan invitado y aprovechar este espacio, pues precisamente en este día, ¿no?, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y pues aquí estamos, Esther. Listas para hablar de este tema que sin duda es de relevancia e importancia social y que necesitamos comenzar a socializarlo en los espacios que nos sea posible. Así es importante, como bien lo dices, porque el feminismo es muy antiguo, ¿no? Tiene muchísimos años que se construyó como un cuerpo teórico incluso y un movimiento social que ha venido evolucionando y teniendo cambios a través de la historia de las sociedades. Sin embargo, yo creo que en nuestro país en la última década ha cobrado muchísimo relevancia e importancia, y también hay muchas mujeres que se han unido a este movimiento, que dentro del movimiento cohabitan una diversidad de movimientos, no es algo del feminismo, es un movimiento social vivo, como bien lo mencionaste, también político, y también es un movimiento ideológico, ¿no? Es complejo el feminismo, y bueno, algunas académicas decimos los feminismos, que cohabitamos por un mismo objetivo. Sin duda, para conocer más de este tema, pues estaremos hablándolo, y es de suma importancia que ustedes que se encuentran en casa o en su trabajo siguiendo esta entrevista participen con nosotros. Les invito a que interactúen a través de nuestras redes sociales y compartan qué es lo que opinan de este tema, y si tienen preguntas también que nos las hagan llegar. Con esa invitación al público me gustaría preguntar, para iniciar a profundizar, ¿qué es el feminismo? Ya nos dio un poco de antecedentes, pero como movimiento, como ideología, ¿qué es? Bueno, el movimiento feminista como tal, así como digamos lo conocemos hasta nuestros días, surgió aproximadamente, bueno, más o menos en 1800, ¿no? Y sobre todo después de la Revolución Francesa, ¿no?, cobró mayor relevancia. Y el movimiento, digamos que fue creciendo a nivel mundial, y su objetivo era conseguir una vida igualitaria para hombres y mujeres, ¿no? Entonces el feminismo surgió así como un movimiento social que luchaba porque tuviéramos las mismas oportunidades para acceder a todos los estratos de la vida social. Y aunado a esto también se empezó a formar un cuerpo teórico que sustentaba este movimiento y se llevó a la ciencia, ¿no? Es decir, a través de áreas del conocimiento como la sociología, la antropología, incluso la historia, empezaron a documentar y a estudiar y a hacer trabajos relacionados con este movimiento y cómo ha sido la participación de las mujeres. Pero previo a esto, yo siempre he creído que en cualquier época de la historia de la humanidad donde haya habido mujeres, había mujeres que se manifestaban porque veían estas diferencias, ¿no? Las diferencias que a lo mejor seguimos viendo en la actualidad, a veces no tan visibles, pero que ahí están. En otras épocas de la humanidad yo creo que había estas mujeres que veían estas desigualdades, y entonces ellas empezaron a manifestar. Obviamente no tuvieron el impacto que se tiene en la actualidad, ¿no?, con los grupos feministas y organizados, pero de cualquier forma existían estas mujeres, ¿no? Y hay casos específicos, y por ejemplo en Grecia antigua está Hipatia, ¿no?, que fue una filósofa que accedió a la educación porque su padre la apoyó, y ella buscaba que las demás mujeres también pudieran acercarse a las áreas del conocimiento que quisieran. Y bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, aunque dicen que no era feminista, sin embargo, de todos modos ella rompió con esos
paradigmas que había en esa época de que las mujeres no podían tener acceso a la educación ni a los libros, y bueno, ella rompió con todos esos esquemas y fue una gran escritora, ¿no?, que hasta en la actualidad se sigue leyendo, y fue mexicana, por ejemplo. Y entonces así podemos ver como casos aislados de mujeres. Y el movimiento en nuestro país, ya hablando de México, se fortaleció mucho a partir de los años 70 y tuvimos una gran influencia de los grupos feministas de Estados Unidos. Pero lo que te comentaba yo de lo importante del feminismo es entender que hay una gran diversidad de pensamientos dentro de él, de una gran diversidad de movimientos, y eso hace que se formen grupos que pelean cada uno por diferentes causas. Y yo, reflexionando, por ejemplo, de la historia del feminismo en sí, rescataría que muchas de las cosas que nosotros ahora podemos hacer como mujeres, se lo debemos exclusivamente a este movimiento. Maestra, me gustaría detenerme en un punto, preguntarle por qué considera que el feminismo es un movimiento social y político. Bueno, es social porque aglutina, ¿no?, a las personas. En este caso, la mayoría que pertenecemos a este movimiento somos mujeres. Porque lucha por, digamos, por razones o causas sociales como mejorar la calidad de vida, el acceso a la educación. En su momento, con las pioneras del feminismo europeo, el tener el derecho al acceso al voto y a ser votadas, es decir, ellas acudir a votar, pero también que ellas fueran consideradas para una elección o un cargo público. Y en el caso de nosotros ahorita en la actualidad, igual si tú ves, siguen esas mismas luchas de acceso social, ¿no? Entonces lo que busca, digamos, es que es un bien común para mujeres y hombres, porque el feminismo no solamente alude como a los problemas de las mujeres, también ha hecho algunos, digamos que mejoramientos de calidad de vida para los hombres. Por eso es social. Es político porque, bueno, yo recuerdo la frase de una feminista que decía, lo privado es público, ¿no?, y lo público pues es lo político. Entonces ella siempre en sus escritos lo que decía es que, por ejemplo, lo que sucede dentro de los hogares tiene un impacto en el espacio público. Lo privado y las mujeres, por estereotipos, no están como condicionadas a ese espacio privado. Y ese espacio privado es como el cuidado de los otros, los quehaceres domésticos, el bienestar de la familia, etcétera. Antes se decía es que ese es el espacio privado, ¿no? Ese espacio le compete solo a la familia. Y no, esta feminista, que es una teórica del feminismo, decía, no, eso es público también, porque lo que sucede al interior de los hogares impacta en la vida de las mujeres al exterior de los hogares. Entonces tuvieron que hacer, digamos que el movimiento feminista impulsó o ha impulsado leyes que favorezcan la participación de las mujeres en ese espacio público. No solo en la cuestión política, por decirlo de alguna forma, no como representantes de partidos políticos o aspirar a un cargo público, sino para cuestiones que tienen que ver con el uso de la política como un medio de beneficiar a sus comunidades, por ejemplo. Yo digo, una mujer está haciendo política con el simple hecho de pertenecer en sus barrios a estos grupos que se hacen en los barrios como comités vecinales y que ella encabece, es una forma de hacer política. No, también otra forma de hacer política, por ejemplo, es cuando las mujeres ocupan un cargo, aunque no sea de público, en un espacio privado y mejoren a través de cambiar o modificar estatutos de las empresas donde están la condición laboral de las mujeres, ¿no? Entonces, uno ahorita asocia política como con los cargos de elección popular. Yo creo que no es solo eso, hay más allá.
Entonces, en ese sentido es un movimiento político que además actualmente tiene muchísimo peso, ¿no? Sobre todo ahorita que es proceso electoral en México, pues digamos que lo que hacen las mujeres en el espacio público es de gran interés para los políticos de nuestro país. De esta respuesta me gustaría resaltar las conquistas precisamente que el feminismo ha dado. Mencionó derecho al voto, derecho a la educación, la participación política, el reconocimiento de la violencia a las mujeres y también uno más es el trabajo remunerado. En este momento, y que es parte de la respuesta que también nos compartió, ¿qué es lo que pide el movimiento feminista? Ya lo mencionaba, pero para profundizar más en este tema. Sí, lo que yo te comentaba es, por ejemplo, que dentro del feminismo confluyen muchos movimientos y muchas luchas, ¿no? Cada grupo tiene como sus luchas especiales. Como tú ya mencionabas, se han conquistado todos estos derechos que tendríamos que tener solamente por ser seres humanos y tuvimos coartados porque fuimos mujeres, ¿no? Nacimos mujeres y estaban condicionados al género para acceder a estos derechos, como el que mencionas, el del voto, el mejorar la calidad de derechos laborales, etcétera. Yo veo en la actualidad, por ejemplo, que se han unido otras, digamos, luchas u otras exigencias. Uno muy fuerte que veo en Latinoamérica es el derecho al aborto sin ser penalizado. Es un tema, yo sé que es muy controversial, pero es un pendiente que tiene el feminismo en toda Latinoamérica. Y otro muy importante es el reconocimiento a esa diferencia que hay entre las mujeres, ¿no? Es que uno no debería de decir como la mujer, sino las mujeres. Y las mujeres entendiéndolas a cada una en su contexto. Por ejemplo, en los 70 las mujeres negras decían, es que las feministas no están luchando por los derechos de las mujeres negras, ¿no? Ustedes luchan por los derechos de una mujer blanca, de clase media. Y lo mismo sucede en México actualmente. Las mujeres indígenas dicen, nosotros no estamos de acuerdo con algunas de las cosas que ustedes quieren porque no es nuestra realidad. O sea, a nosotros, si ustedes logran eso, no mejora nuestra calidad de vida porque tenemos otra problemática, otra forma de ser mujer, ¿no? otra idiosincrasia diferente. Y entonces, actualmente es un sinnúmero como de exigencias, como yo creo mujeres encontramos en el mundo, ¿no? Muchas, pero las que nos aglutinan en la actualidad es eliminar las violencias ejercidas a las mujeres y niñas y el derecho a la libre elección sobre tu cuerpo, ¿no? Si bien las luchas son diversas y de acuerdo a la realidad que cada grupo, que cada mujer necesita, como lo mencionaba, hay algo en común y es la palabra orden patriarcal. Está presente, ¿no? Y cada vez es más común escucharla incluso fuera de los grupos feministas, ya en la vida cotidiana o en grupos sociales que probablemente no participan en el movimiento. Puntualizando esto, ¿qué es el orden patriarcal? ¿Cómo entenderlo? Bueno, sí es cierto que se ha puesto de moda el concepto patriarcal y pues sí es tan antiguo como la subordinación de las mujeres, ¿no? Incluso es un sistema, es como ese sistema que propicia estas desigualdades o subordinación de la mujer con respecto al varón. Y este sistema funciona como otros sistemas, por ejemplo, como el sistema económico, ¿no? Dependiendo, cada país tiene un sistema económico propio. Con base en ese sistema, pues haces todo el orden social, es decir, tus instituciones están alineadas a ese sistema, la educación que das a los ciudadanos está alineado con ese sistema. En el caso del sistema patriarcal, no es más que el conjunto, digamos,
de estructuras sociales, políticas, culturales, que perpetúan la subordinación de las mujeres, ¿no? Eso como concepto. Para entenderlo más sencillo, es como todo lo que nosotros aprendemos en nuestra sociedad y lo reflejamos a través de nuestros comportamientos, que hacen que las mujeres permanezcamos en una desigualdad o subordinación. Entonces, lo que hace el sistema es, a través de varias dimensiones, desde la social, la política, la económica, la cultural, a través de sus instituciones, como son la familia, la religión, el Estado, ¿sí? Hay como unas ideas o representaciones que nosotros interiorizamos como ciudadanos. Y a la hora de nosotros desarrollarnos como personas, lo que hacemos es el reflejo de este sistema que nos ha, digamos que, reforzado la idea a través de estereotipos de lo que deben hacer hombres y lo que deben de hacer las mujeres, ¿no? Y es como se van construyendo estos estereotipos, lo que se espera de una mujer con base en su sexo biológico, lo que se espera de un hombre. Y es algo como muy abstracto, ¿sí? No es fácil que nosotros lo identifiquemos. Es por eso que es tan difícil que podamos como definir el sistema patriarcal, porque una persona que no se dedica a estudiar el género o estudios de la mujer o feminismo, etcétera, pues dice el sistema patriarcal, ¿no? Que es como el padre, ¿no? O por el nombre, ¿no? Patriarcal. Pero a eso se refiere, son como esos mandatos de género que la sociedad nos va determinando según nuestro sexo. Y algo muy importante de decir y que lo han agarrado como lema de que se va a caer, ¿no?, este sistema, es que precisamente todos estos movimientos lo que hacen es forzar para que de diferentes vías, por diferentes vías, forzar para que este sistema modifique digamos que estos comportamientos, estas conductas que tenemos los individuos en la sociedad. En realidad, si revisamos históricamente, pues siempre hemos vivido en una sociedad patriarcal. En cualquier época de la historia que tú quieras examinar, desde los estudios de género, te vas a dar cuenta que el sistema patriarcal ha estado presente en todas las épocas de la sociedad. Es decir, la deuda histórica con las mujeres es tan antigua como las civilizaciones, ¿no? Y en ese sentido es que ahora cuesta trabajo como modificar estos patrones. En el caso específico de México, ante esta estructura, este sistema, este orden patriarcal, ¿qué ha hecho el feminismo? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Cómo se ha organizado? ¿Y qué ha hecho? Yo creo que lo que ha aportado el feminismo latinoamericano, porque también igual pasa, o sea, los feminismos son diferentes, los movimientos en Europa, que los que ves en Estados Unidos o los que ves en México. Y uno ve una serie de colectivos que se han conformado ahí, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos vemos el Me Too, ¿no? Que surgió ahí. El Me Too es un movimiento feminista que surgió en ese país. En Europa tenemos otro movimiento de mujeres que las vemos descubiertas de su el pecho descubierto cuando se manifiestan, ¿no? Y que digamos que son como las más radicales. El feminismo latinoamericano, lo que lo ha aglutinado son precisamente las violencias. Es decir, podremos tener muchísimas diferencias, pero las violencias es algo que nos ha aglutinado a las argentinas, a las mexicanas, chilenas y sudamericanas, incluso norteamericanas. Entonces, si yo dijera, no solo como en México, sino en toda Latinoamérica, algo que ha aportado este feminismo latinoamericano es trabajar en colectivo.
y tejer redes. Es algo que pienso no lo tienen otros feminismos europeos o el norteamericano. Entonces, debemos de aprovechar esta fuerza que ha otorgado este feminismo latinoamericano para precisamente trabajar en estas diferencias y hacer una construcción colectiva. Y a partir de esas colectividades empezar a centrarnos ya como en casos particulares. Y en México específicamente, ¿qué han cambiado el feminismo o el movimiento feminista de nuestro país? Uno, hacer visible que las mujeres estamos exigiendo nuestros derechos, ¿no? Que las chicas salgan y tomen las calles, aunque a muchas personas les moleste porque pintan bardas y bueno, vemos solamente lo malo que hacen, pero el fondo, lo que a ellas les mueve es legítimo, ¿no? Así es de que no discutamos las formas, sino el fondo. Eso ha aportado el feminismo en la actualidad en nuestro país. Hacer visible estas problemáticas que tenemos mujeres, niñas, niños y adolescentes. Hacer una exigencia, ¿no?, a los gobiernos de que no están haciendo bien las cosas. Exigir mayor protección. Exigir que en todo el Poder Judicial se incorpore la perspectiva de género, ayudar para que muchas mujeres violentadas, por ejemplo, tengan un hogar seguro, un lugar seguro. Esas son como las grandes aportaciones que está haciendo el movimiento feminista en nuestro país. Y lo repito, sin discutir las formas, porque también hay quien puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, que diga es que van y pintan, tiran y rompen cristales. Sí, es como esa forma de manifestarse. Pero también digo, no nos asustemos y informémonos también. Nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas y todas nuestras ancestras salían de la calle de la misma forma. E incluso muchas mujeres en esas épocas perdieron la vida por estar precisamente tomando las calles por esa razón, hacer visibles sus exigencias. Esa pienso que es la razón por la que las mujeres se han atrevido a salir. Y otra cosa también muy importante que ha cambiado, eso sí, generacional, es que ahora las mujeres ya no se quedan calladas, y también creo que ha sido un aporte del feminismo en nuestro país. Minutos atrás nos compartía que la cultura y los contextos definen o influyen en cómo sucede el movimiento feminista en cada lugar. Y con este contexto, pues no es lo mismo hacer feminismo en Guadalajara que hacerlo aquí en Autlán. En el caso específico de la región y del municipio, ¿cómo se ha manifestado el movimiento? ¿Qué se ha hecho? Bueno, en nuestra región realmente no hay un colectivo feminista, digamos, que consolidado. Allí se están empezando a formar con jóvenes más, no sé, de la edad de la prepa, algunas de la universidad, que están muy bien empezándose a organizar. Sin embargo, yo creo que pues feministas hay en lugares muy pequeños y en ciudades muy grandes, ¿no? La diferencia de las feministas que se encuentran en lugares pequeños es que no tienen tanto trabajo en colectivos, pero hacen sus esfuerzos de forma individual, ¿no? Y también es más difícil asumirse feminista o reconocerse feminista en un lugar pequeño que en una ciudad, ¿no? Porque la ciudad ayuda para que te pierdas más. Y yo les digo que hay que perderle el miedo a las mujeres, pues tienen que perderle el miedo a la palabra feminista, porque no es nada malo, ¿no? Debemos de entender que el feminismo lo que busca es una calidad de vida mejor para hombres y mujeres, no solo para las mujeres. Que lo que trata es de proporcionar a mujeres las herramientas para que puedan desarrollarse en el mundo, en su vida diaria. Y en ese sentido habría que perderle primero el miedo a decir que, o a asumirse como feminista. Y en los lugares pequeños también, pues la falta de espacios, ¿no?, o de continuidad,
Y algo que debilita mucho a los grupos es que se formen, digamos, con ideas erróneas de lo que es el feminismo. Yo sí quiero insistir en que hay que leer, hay que informarse, hay que saber por qué se está luchando, si no es solamente salir a la calle y decir es que quiero igualdad con los hombres, sí, igualdad, pero tener claro en qué es esa igualdad, es decir, qué es lo que te hace sentir que eres desigual para que tu lucha realmente sea genuina y realmente logre impactar hacia otras personas o hacer cambios en las estructuras incluso. Con este panorama, con estos miedos que podemos tenerle a la palabra, al movimiento en sí, ¿cuáles son los grandes retos del movimiento feminista en la región Sierra de Amula? Pues yo quisiera como decir que en años anteriores no había la posibilidad de que hubiera espacios, ni siquiera por ejemplo, ¿no? Yo aquí palpablemente puedo decir, hablar de este tema en un medio ya es una como avance, ¿no? Y ese avance se ha logrado no por mí, no por mí como individuo, sino por todo este camino que llevan muchas mujeres, no solo yo, u otras. Y en ese sentido también decir que el feminismo es bueno, yo lo concibo así, aunque hay compañeras que dicen que no, el feminismo es para hombres y mujeres. O sea, el feminismo como movimiento permite que hombres y mujeres participen. Es casi tan absurdo que decir que solo por ser hombre eres machista. Eres mujer y puedes ser machista también, ¿no? Porque el machismo es ese comportamiento que tenemos los seres humanos y de comportamientos que tienen que ver con ver a la mujer menos. Hay mujeres machistas también, ¿no? Y eso está también a discusión. Y en la Sierra de Amula, pues, yo sí exhortaría a quienes están formando grupos, pues que se fortalezcan precisamente en ese sentido de la diversidad. No algo que nos ha enseñado el feminismo a quienes desde la academia, por ejemplo, que es digamos que en donde me he desarrollado más, en la academia, desde ahí he aprendido que el feminismo, entre otras cosas, es aceptar la diversidad y tolerar esa diversidad que existe de pensamiento, ¿no? Y de formas de actuar, de pensar, de ver a las otras, de respetar eso que las otras están buscando, de dar cabida a los varones, porque mientras no se propicie que los varones participen, va a ser mucho más difícil que el feminismo pueda transitar hacia otras áreas que debe de estar cubiertas. Entonces, en la región Sierra de Amula tiene como, yo veo dos vertientes. Una, la dificultad por estar en poblaciones pequeñas, que tal vez sea más temor para las jóvenes a acercarse a estos movimientos o expresar que siquiera que son o que están de acuerdo con el movimiento feminista. Y por el otro lado, la ventaja de estar en un lugar pequeño, pues que te permite más la cercanía con las personas, enterarte más fácil de algún evento. Y no es necesario como salir a la calle y demás, ¿no? El feminismo es algo que puedes hacer todos los días en los lugares donde estés. Y lo puedes hacer con cosas tan sencillas como ayudar y digamos que ayudar y facilitarle las cosas a tu compañera, ¿no? Si alguien cuenta algún chiste en contra de las mujeres o de la diversidad sexual, por ejemplo, que es común, pues no darle seguimiento a ese chiste. Si tú ves que alguna compañera está en peligro, se siente acosada y eso, pues escucharla y creerle, ¿no? Esas son como pequeñas acciones que podemos hacer todos para mejorar la situación y calidad de vida que en nuestro país a las mujeres lamentablemente pues estamos en una situación de desventaja.
Una de las recomendaciones que mencionó para tener esta apertura ideológica y entender el movimiento feminista era leer. Usted pidió que investiguemos, que leamos, y precisamente ya para finalizar este espacio me gustaría preguntarle si admira a alguna escritora feminista de la historia o a quién recomienda que leamos. Pues tengo muchos referentes de mujeres en las diversas áreas del conocimiento. Para iniciar, para que ustedes inicien o quien guste iniciar en el feminismo, pues sí hay que empezar con lecturas que no sean de fácil comprensión y que como digamos que las relacionemos más con nuestro entorno. En nuestro país hay grandes feministas como Marcela Lagarde, por ejemplo, que tiene varios libros escritos. Está también otra académica, Marta Lamas, que también tiene varios trabajos escritos académico desde la academia. Y Marta Lamas y Marcela Lagarde han combinado la academia y el activismo, y no es fácil. Hay quienes nos hemos quedado en la academia nada más, y ellas han combinado academia y activismo. Y hay pues las que estén ya más empapadas, que quieran profundizar más sobre la historia del feminismo, pues yo les recomendaría que lean a Judith Butler, que es una escritora feminista estadounidense. Bueno, vive en Estados Unidos, ella no es estadounidense. Una latinoamericana que también es como básica para leer y entender todas las violencias, e incluso fue quien instituyó el nombre de feminicidio. Ella le encargaron que viniera a hacer un estudio académico de una investigación a Ciudad Juárez, cuando hubo las muertas de Juárez en la década de los 90. Es Rita Segato, es buenísima, también la recomiendo ampliamente. Bueno, con estas autoras uno puede ver la panorámica de los diversos feminismos, ¿no? Del feminismo anglosajón, del europeo y el feminismo latinoamericano. Y hay escritoras, por ejemplo, si ustedes quieren, les gusta la poesía o los cuentos, novelas, escritoras feministas también que en sus cuentos, en sus novelas, pues plasman sus ideas feministas, ¿no? Y están al alcance de todos. Está Isabel Allende, Elena Poniatowska, en nuestro país también. Ustedes pueden leerla y van a ver que su literatura pues refleja todas estas ideas feministas que están vigentes hasta la actualidad. También les recomiendo muchísimo a Yoconda Belli, ¿no? Hay unos libros donde ella narra pues toda esta travesía que tuvo como guerrillera en Nicaragua. Es una escritora nicaragüense, y también van a ver reflejado pues esa diferencia que hay porque entre los guerrilleros, porque uno cree que los guerrilleros es como los de izquierda y que son como muy libres de pensamiento, y vas a ver que ahí también se ve la subordinación de las mujeres, ¿no? En las actividades que les dejan hacer a ellas, y ellas dicen, no, es que yo quiero tomar las armas como ustedes. Entonces ella tiene un libro muy bueno que narra precisamente cómo ella se introdujo en el mundo de la guerrilla, de la guerrilla nicaragüense, cómo derrocaron al poder, y pues toda la travesía que tuvo que pasar por el cuidado de los hijos, su esposo y demás. Entonces hay bastantes autoras muy interesantes para leer. Y sí, hago nuevamente esa invitación. Es importantísimo que leamos, que quienes se interesen, que las jóvenes que están iniciando en este movimiento se informen. Informadas podemos lograr más, con información podemos formar un criterio más amplio y que nuestras exigencias sean más contundentes. Maestra Verónica Guerrero, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, y agradezco el favor de su atención a todos. Y también un agradecimiento a todos ustedes que se quedaron con nosotros estos minutos para conocer más sobre el feminismo como movimiento social y político en el Día precisamente Internacional de la Mujer. Gracias por habernos acompañado. Si le gustó el contenido, le invito a que lo comparta y a que lo comente. Nos vemos mañana con más información aquí en Matutino LF, las noticias como son.